Tenemos entonces en este caso la compuerta AND y la compuerta OR. Esta compuerta AND es representada por una multiplicación. Acá podemos ver una multiplicación en la álgebra de Boolean o una multiplicación lógica. Indica que es necesario que todas las entradas tengan un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1. Es decir, de los 4 casos que pueden existir, solo hay uno para que se encienda. El primer caso es que ambas entradas estén en 0. La salida va a estar en 0. Acá vamos construyendo mentalmente la tabla de la verdad que anteriormente veíamos. Cuando una entrada esté en 0 en una y la otra en 0, apagado. Cuando esta está en 0, esta está en una, apagado. Pero si las dos están en una, tenemos prendido. Este es el comportamiento de una compuerta AND. Y como podemos ver acá, es la multiplicación lógica. Vamos entonces para el caso de la OR. La compuerta OR es una suma. Acá lo vamos a estar viendo, una suma. Esta compuerta permite que cualquiera de sus entradas que estén en estado binario 1, su salida pasará a estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir este estado. Es decir, con solo prender uno solo ya nos va a generar esto. Nos va a encender el LED, la bocina, lo que tengamos como salida en este caso. Si ambas están en 0, en 1, pues ya se cumplió. Como mínimo debe estar una en 1. Igualmente acá, pero si ambas están en 0, pues no. Estos son los comportamientos de lo que es la AND, la compuerta AND y la OR. Tenemos aquí la AND y la OR, pero negadas. Podemos ver que es la NAND, es la misma AND, la misma multiplicación, pero negada, y la NOR es la misma suma, pero negada, que vendría siendo esto mismo. En el caso de la AND, cuando teníamos la AND, deducimos entonces que cuando el LED solo prendía o el estado de la salida era 1, siempre y cuando la entrada y la salida estuviera 1. Acá, ese va a ser el caso contrario. Cuando la entrada y la salida estén en 1 o en encendido, el LED va a estar en apagado. De resto, en todos los demás comportamientos, en este caso 0,1, encendido, 1,0, encendido, y 0,0, encendido. En la OR trabajamos de que en cualquier momento podía estar encendida en cualquiera de los casos. Podía estar encendido la salida o dar un estado de salida 1, excepto pues cuando sus dos entradas estuvieran apagadas. ¿Qué decíamos en la OR? Por un 1 que haya, se encendía. Ahora aquí es todo lo contrario. Si hay un 1, no se enciende. 1, 1, no se enciende. La única forma de que esté encendido es que esté en 0, 0. Estas compuertas son todo lo contrario a las vistas en AND y en OR. Para el caso de la compuerta NOT, tenemos que es lo negado de la entrada. La entrada es A, la niega. Si la entrada está en 0, la niega y queda en 1. Si la entrada está en 1, la niega y queda en 0. Esta compuerta es la XOR, o también conocida como OR exclusiva. Esta actúa como una suma binaria del dígito de lo que hay en cada una de las entradas, y entonces el resultado es la suma de estas dos. ¿Cómo lo entendemos? En la XOR, cuando las entradas son iguales, el estado de salida es 0. Por eso acá tenemos dos ceros, la salida es 0. Si vamos a variar una entrada, ahí sí no se enciende el LED, porque una entrada está en 1, otra entrada está en 0 y por ende la salida es en 0. Si las dos están en 1, se apaga, porque ambas entradas están en son iguales, ¿cierto? La salida es 0. Pero en caso tal de que sea 0 en una
y una en otra, acá es una, ¿cierto? Pasa lo contrario con la compuerta XNOR. Esta compuerta, cuando las entradas son iguales, el encendido, se enciende el LED, pero cuando las entradas son diferentes, se apaga el LED. Es el comportamiento completamente contrario a la XOR. Podemos ver de que en este caso ambos LED están prendidos, se nos enciende. Mire, esa es la forma en tomar la operación. Es una suma binaria, pero negada, porque es lo contrario de la XOR. Acá podemos verificar entonces, es lo mismo, es la suma entre la entrada B y C, es una suma binaria, pero en el caso del XNOR es una suma binaria igualmente de las entradas E y G en este caso, pero negada, o también la podemos conocer con el palito acá arriba. Estamos acá con lo que es un circuito combinacional y a la par con las tablas de verdad y pues la característica de lo que es cada una de las compuertas, ¿cierto? La AND, y tenemos aquí al lado la NAND, que es la AND negada, la OR, y la NOR, que es la NOR es la OR negada, la NOT, que es la negación, y la XOR, y la XNOR, estas dos, que son esta XOR es la OR exclusiva, y la XNOR es como la unión entre la OR, la negación y la OR exclusiva y la negación, ¿cierto? Es la misma XOR, pero pues negada. Teniendo pues esto, y a la izquierda lo que es un circuito combinacional, como dice acá, es un circuito que depende solamente de la combinación de todas estas entradas, pero la combinación de todas estas compuertas. En este caso tenemos lo que podríamos llamarlo también como una ecuación lógica, y que sería pues dos compuertas, en este caso dos compuertas XOR, dos compuertas AND y una OR. Uno puede combinarlas, digamos, a su gusto, dependiendo de lo que se quiera realizar. En este caso pues tenemos 3 entradas, 2 salidas y 5 compuertas. Teniendo esto y su comportamiento, teniendo esta combinación, este circuito combinacional y su comportamiento, pues vamos a hacer la tabla de verdad de este circuito. Empecemos. Por ejemplo, si todas las entradas están en 0, vemos que no hay ningún LED prendido, entonces ambos LED están en 0. Ahora vamos a encender lo que es la entrada E. Cuando ponemos en 1 la entrada E, o la tercera entrada, el LED 1 me prende, pero se mantiene apagado el LED 2. Ahora apagamos esta y encendemos la entrada C. ¿Qué pasa? Se enciende el LED 1 y el LED 2 está apagado. Cambiémoslo, por ejemplo, pongámosle este. Cuando A está en 0 y C y E están en 1, que sería este de aquí abajo, entonces el LED 1 está en 0 y el LED 2 está en 1. Les queda pues como para que trabajen un poquito más lo que es acá, rellenen pues este cuadro por medio de estas operaciones. Una forma muy buena de trabajarlo es hacer el seguimiento, ¿cierto? Entonces, si yo tengo acá un 0, acá también tengo un 0, por ende tengo un 0, acá tengo un 0, acá tengo un 0, la XOR, si acá, por ejemplo, le pongo en paralelo, si yo tengo una XOR y ambas están en 0, ¿cuál es el resultado? Acá está en 0. Entonces vamos llevando así y ya acá, digamos, acá está en 0 y acá está en 0. ¿Qué pasa cuando está 0, 0? Acá está en 0. En caso tal de que pongamos A encendida, entonces acá tenemos un 1, por ende acá también tenemos un 1, acá tenemos un 0, tenemos por acá un 0, un 1 y un 0 en la XOR,
un 1 y un 0 da 1. Entonces acá en esta segunda XOR tenemos un 1 y un 0 que viene acá, un 1 y un 0, por eso está prendida acá. Ah, pero ¿por qué está apagada acá? Entonces acá tenemos un 1 y acá tenemos un 0. ¿Cómo la compuerta para que me prenda o me tengan 1? La única forma es que todos estén en 1. Ah, no, entonces acá me saca un 0. Lo mismo acá. Tengo un 1 acá arriba y un 0. Entonces pongo un 0 porque es una 0 y 0. ¿Qué pasa entonces con una OR cuando hay 0 y 0? Ah, lastimosamente el LED no prende y está en 0. Entonces es importante tener el análisis de toda esta parte para comprender el funcionamiento y hacer ya lo que continúa. Estamos nuevamente en Piso Creator. Esta vez vamos a trabajar lo que son las compuertas lógicas y circuitos combinacionales. Cuando vamos a trabajar las compuertas, como acá lo vemos en Digital, en la parte Logic, vamos a buscar y encontramos la AND, la NAND, la NOR, la NOT, de las que hayamos visto, ¿cierto? Vamos entonces a ejemplificar aquella tareita que nos había quedado de que teníamos 2 XOR teníamos entonces lo que eran 2 XOR, 2 AND y una OR. Llamamos todas acá, las empezamos a organizar, podemos ponerle pues sus debidos nombres para tener una mejor comprensión y las organizamos con el fin de pues tener más claridad. Como les comentaba, en el trabajo inicial teníamos 3 entradas, entonces en Digital Input vamos a tener 3, una venía por acá, otra por acá y otra por acá. Y 2 salidas, 2 Digital Outputs. Estamos aquí ya con la debida conexión de lo que es el Sistema Nacional de Compuertas Lógicas. Les comentaba 2 XOR, 2 AND y una OR. 3 entradas con esta caracterización, conexión de hardware, high impedance digital y entrada pues de su posición inicial es en 0. Y ambas para los 3 switches, muy importante la nomenclatura, como la tenemos. Para LED 1 y el del LED 2 también, como le ponemos al LED, cómo hacemos la conexión por hardware y pues un strong drive como modo y como parte inicial pues en 0. Teniendo esto, nos pasamos a lo que es los pines. Ponemos en el LED 1, conecté aquí en la tarjeta el puerto 2.3, en el LED 2 el puerto 2.4. Para el switch 1 entonces tengo el puerto 7 o 0.7, para el switch 2 tengo el puerto 0.6, para el switch 3 tengo el puerto 0.5. Con esto compilamos por acá, programamos por acá y me permito mostrar lo que es este circuito, esta conexión que tenemos acá. Este cablecito que es como moradito, entonces como lo veníamos hablando, está en el puerto 2.3 y que vendría siendo el LED 1. El cable blanco está en el puerto 2.4 que venía siendo el LED 2. En este caso ambos están encendidos porque tenemos el switch 1, el switch 2 y el switch 3 encendidos. El switch 1 vendría siendo este cable verde que va al puerto punto 7, el cable amarillo es el switch 2 que va al puerto 2.6, el cable naranja es el switch 3 que va al puerto 0.5. Entonces, como veníamos trabajando inicialmente en este video, este es el trabajo pendiente en el que ustedes tenían que desarrollar pues la tabla de verdad y habíamos visto que para que todos los LEDs estuvieran prendidos entonces los switches todos prendidos. Para un caso, para que el LED 1 estuviese encendido, entonces podríamos tener una combinación de 0, 0 y 1. Entonces acá nos va a quedar el LED 1 prendido.
Si tenemos 0, 1, 1, ¿cierto? 0 en el primer switch y 1 en el segundo y en el tercero, o también como lo veníamos trabajando anteriormente, 0 en A y 1 en C y en E, se me enciende el segundo switch, el segundo LED, perdón. Y pues para tenerlos los dos prendidos, los tres switches prendidos para los dos LED. Entonces, si ya hicieron la tabla, ¿verdad? Acá pueden comparar y mirar si les dio. Y si no, pues con esto también pues, les ayuda a trabajar lo que es la tabla de verdad. Digamos acá, vamos a tener todos los switches apagados. Vamos a encender el último, encender el LED 1. Vamos a encender el segundo, encender el LED 1. Vamos a encender el tercero, encender el LED 1. Ahora, vamos a tener el primero y el último, ya va el del LED 2. Vamos a encender el segundo y el tercero, el LED 2. Y bueno, con todos encendidos. Obviamente son ocho variantes en las que tienen que rellenarlos. Pero entonces acá digamos 110 nos da lo que es el LED 2 por día. Ya están ustedes a hacer, esta es la parte esquemática, ya están ustedes a hacer la parte por código. Muchas gracias.